Bienvenidos a T13 Noticias. Estamos preparados para ofrecerle información nacional, internacional, deportiva y los segmentos que caracterizan al noticiario de mayor crecimiento en el país. Más que una profesión, para nosotros el periodismo es un estilo de vida y la mejor recompensa, su preferencia. Buenas noches, iniciamos. Las fuerzas de seguridad continúan los operativos en San Juan, Zacatepeques, tras la masacre de 11 personas perpetrada el pasado fin de semana. El estado de prevención en este lugar empieza a ofrecer resultados positivos y hay personas capturadas. En horas de la madrugada, aproximadamente 2.000 agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército, así como fiscales del Ministerio Público, participaron en un masivo operativo en el municipio de San Juan, Zacatepeques, en busca de capturar a los presuntos responsables del asesinato de 11 personas, registrados en la aldea Los Pajoques el pasado fin de semana. Y vamos a seguir el proceso de las capturas de los responsables. Hasta el momento están sindicados de homicidio 25 personas y hay una persona que está sindicada por violencia contra la mujer y maltrato. En total se efectuaron 20 allanamientos y se logró detener a 5 sospechosos. Se trata de José Dolores Pajoc Tirir, Rafael Santos Pajoc Xolix, Jesús Pajoc Xolí, Tomás Pajoc Xolix y Celestino Turuy Pajoc, uno de los supuestos líderes de las comunidades, identificado como Juan Zet, logró darse a la fuga al notar la presencia de las fuerzas de seguridad. Los capturados fueron trasladados a un juzgado de Misco por señalamientos de asesinato en grado de tentativa, incendio agravado, reuniones y manifestaciones ilícitas y otros delitos. Acusaciones que desmienten los detenidos, quienes aseguran ser familiares de las víctimas del ataque. Ni modo que nosotros matamos nuestra familia, los que hicieron vinieron diferentes lados de los 12 comunidades. A ver, ¿por qué será? Porque le mataron a mi hijo. Se falleció, me fue a enterrar antier. Y está herido otro que está ahí en la casa. Entonces allí, ahorita saber por qué será que están capturando. Créame, yo en ese día no estuve porque yo soy estudiante de Derecho, recibo un curso los días viernes en Chimaltenango, en la Universidad Mariano Galvez, y el día sábado también recibo los 4 cursos. Entonces yo no estuve en el lugar de los hechos. Cabe destacar que hoy se cumplen 72 horas desde que autoridades de gobierno decretaron estado de prevención en esta región. Esta medida restringe que los pobladores sostengan reuniones, realicen manifestaciones, huelgas o paralicen los servicios públicos, entre otros impedimentos. Mientras tanto, los operativos continuarán en el sector. Actualmente existen más de 30 órdenes de captura pendientes de ejecutar, aunque no todas corresponden al mismo caso. Y ahora seguimos en el mismo contexto, pero nos trasladamos a Quetzaltenango. En una comunidad de ese departamento, pobladores se niegan a las acciones policiales para erradicar el contrabando y un agente de la PNC fue secuestrado. Amplía los detalles Froilán Rodríguez. Efectivos de la Policía Nacional Civil en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, le hicieron el alto a un camión que supuestamente se conducía con mercadería de contrabando. Según la información de las autoridades, el piloto se opuso a la supervisión de la mercadería y procedió a alertar a pobladores de ese municipio para que se actuara en contra de los elementos de la Policía Nacional Civil, lo que inmediatamente provocó la aglomeración de varias personas, quienes tomaron de rehenes a 2 policías como medida de presión para que el camión no fuera decomisado. Posteriormente bloquearon el ingreso a este municipio para evitar el ingreso de las fuerzas de seguridad. El jefe de la Comisaría 41 indicó que no tolerará
este tipo de acciones y se procederá legalmente contra los bochincheros que entorpecen las acciones de la policía. Parecer como del problema que ya estaba cuando nosotros llegamos al lugar, ya no se estableció realmente con claridad de dónde era la procedencia, tampoco los datos del piloto, pero ya fotografías hay del camión. Vamos a establecer por medio de la base de datos de dónde procede ese camión, quién es el propietario del mismo para investigar esos extremos. Como le digo, nosotros como autoridad tenemos toda la autoridad legítima para realmente contrarrestar ese tipo de hechos y realmente también no permitir que estas personas estén actuando o estén agrediendo a la autoridad en su momento determinado. Vamos a investigar cada extremo y el responsable tiene que pagar por las acciones cometidas. Se estableció que el camión fue retirado del lugar bajo la protección de los manifestantes. Posteriormente, los 2 elementos que habían sido retenidos fueron dejados en libertad como garantía de que el camión ya había sido retirado. Es evidente que en muchas regiones del país se ha perdido el respeto por las autoridades y cuando esto ocurre el Estado de Derecho se reduce a sinsentido. Este es un problema que debe ser tomado con preocupación por la sociedad en general y tratar siempre que el diálogo permita solucionar conflictos. La mediación es un proceso informal y confidencial donde una persona da una opinión neutral que sirve para facilitar a las partes que se encuentran en una disputa a resolver el problema del mismo. Esta, de ser utilizada de forma adecuada, podría evitar una serie de conflictos y enfrentamientos en la sociedad guatemalteca. Por ello, el Centro Internacional de Mediación realizó el primer congreso para evitar disturbios. Por el contrario, lo que está sucediendo en estos procesos de conciliación cuando existe violencia es que el conciliador trata de reducir el índice de violencia que existe. Entonces no es lo mismo mediación que conciliación. Creo que es importante porque hay un principio en la mediación que dice que todo conflicto que no se resuelve crece. Y sobre esa base y esa premisa, la mediación sirve para prevenir las causas del conflicto, estableciendo canales de comunicación para que las partes sean escuchadas mucho tiempo antes a que se da un problema de esta naturaleza. En Guatemala, las instancias de diálogo son utilizadas antes de los enfrentamientos, cuando ambas partes en conflicto deben de colaborar para evitar que la integridad de personas salga dañada ante cualquier conflicto o enfrentamiento. Seguimos hablando de seguridad pública. Edgar Giovanni Arriaga Patzán, de 21 años, fue capturado esta mañana por la Policía Nacional Civil tras un allanamiento que se realizó en 3 inmuebles en el asentamiento El Esfuerzo, zona 7. Se le acusa de los delitos de plagio o secuestro y robo agravado. De acuerdo con investigaciones del Ministerio Público, el hombre dirigía una banda dedicada al robo de vehículos que opera en varias zonas de la capital. Pero además sus integrantes secuestraban a los pilotos de los automotores por varias horas para después abandonarlos en terrenos baldíos y barrancos, regularmente atados de pies y manos. Y seguimos en el interior del país, pero ahora es nuestro corresponsal en Quiché quien informa sobre la captura de 2 mujeres. Así es, las autoridades las vinculan a una peligrosa banda de extorsionistas. Informa desde esa jurisdicción Oscar Toledo. 2 hermanas que presuntamente integran una banda de extorsionistas fueron capturadas en el municipio de Joyabaj, Quiché, como seguimiento a denuncias que han permitido la captura de otros 3 integrantes de esta misma estructura criminal. Se procedió a la captura de las señoras Petrona Velázquez, asimismo de la hermana Juana Velázquez. Estas personas pues son sindicadas del delito de extorsión y asociaciones ilícitas, donde también se localizaron algunas hojas de cuaderno con algunos números de personas y números de teléfono y nombres, por lo que posterior de efectuar la diligencia se procedió ya a darle cumplimiento, como digo, a la orden, donde hoy ya están puestas a disposición del tribunal y dándole seguimiento a un grupo de que estaban efectuando extorsiones en el sector, especialmente en el sector de Joyabaj. Con imágenes de Rudy Toledo, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Bien, ahora vamos con Daniel Méndez, destacado en Huehuetenango. Allí dio cobertura a la captura de presuntos asaltantes que, según los vecinos del lugar, han provocado pánico en la región por mucho tiempo.
Una vez más, se trata de guatemaltecos vinculados en actos ilícitos que no han cumplido la mayoría de edad. Ello les permite evadir castigos judiciales. 2 presuntos robamotos y asaltantes menores de edad que la tarde de ayer se enfrentaron a balazos con las fuerzas de seguridad tras una persecución policial en la zona 4 de la cabecera departamental de Huehuetenango. Este día recobraron la libertad, pues el juez del Juzgado Segundo de Paz, Julio Montt, decidió dejarlos en libertad condicional, ya que según él, el delito no amerita prisión preventiva. La captura de los 2 menores se originó tras denuncias de comerciantes de varias zonas que momentos antes habían sido objeto de robo a sus comercios. Según la PNC, los menores se conducían en una moto que había sido robada días antes en la zona 5. Por si fuera poco, la semana pasada, los 2 individuos habían sido capturados cometiendo similares delitos. No obstante, en esa ocasión también fueron dejados en libertad. A un llamado a las autoridades judiciales de tomen nota pues de que por ejemplo hoy que hubo una balacera no hubieron hechos lamentables, pero por dejar a esta gente libre podría ocasionarse un hecho lamentable en cualquier momento. En este enfrentamiento nadie resultó herido. No obstante, una radiopatrulla sufrió daños. En Huehuetenango reporta para T13 Noticias Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información.